Muy buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Me sumo también a los saludos de nuestros hermanos. Muy bien, retornando ya a profecía bíblica nuevamente, hermanos, lo decían ambos hermanos que estuvieron acá. Es tan importante. Hoy día, como siempre decimos, la profecía bíblica no tiene cabida en los púlpitos actuales, porque debemos entender que también es una característica profética. El Señor lo dijo, el Señor Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, habrá muy pocos que le estarán esperando. Nunca olvidemos que la fe verdadera es estar esperando algo. La fe es certeza de esperanza y ¿qué más dice? Y convicción de lo que no se ve. Demostración de las cosas que no se ven. Por lo tanto, hoy día son muy pocos, y no decimos presumidamente, pero los que le estamos esperando, porque la gente quiere respuestas rápidas, quiere respuestas concretas. Yo vengo a Cristo para que me solucione los problemas. Si esta iglesia no me los soluciona, yo me voy a la otra. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y las grandes multitudes, las grandes muchedumbres que se congregan, buscan eso. Y ese es el gran tema que descubre la profecía, que alumbra la profecía y nos permite entender que es parte de una apostasía final, es parte de un engaño final todo lo que está ocurriendo. Por eso la necesidad de estudiar la profecía. Y estamos todavía hablando de Israel. Allá nos acordábamos con nuestros amados hermanos en Temuco sobre la diferencia que siempre debemos destacar entre un pueblo terrenal con promesas terrenales que se llama Israel, a un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales que se llama la iglesia. Eso es muy importante, esa es la base para entender todo esto. Las profecías entregadas a Israel se han de cumplir en el futuro de modo literal, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que nosotros como iglesia, lo estuvimos estudiando, somos peregrinos extranjeros y un día vamos a desaparecer de la faz de la tierra, lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, y una vez que eso ocurra, el Señor retoma su trato con Israel, un trato que es para redención. Y Mateo 24 precisamente es prácticamente en su totalidad un programa para Israel, lo que Israel va a vivir en el futuro. Y dentro de las cosas que conversábamos también allá, citábamos precisamente lo último que estuvimos viendo en Mateo 24, no sé si lo tiene abierto en su Biblia, lo que estuvimos viendo en las reuniones pasadas sobre el versículo 40 y 41, ¿no es cierto?, que dice: estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada, la otra será dejada. Y hacíamos la pregunta: ¿a qué se refieren estos textos? Y podíamos ahí, ¿no es cierto?, repasar la doctrina de que aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino del tiempo de la siega. Cuando Cristo vuelva, va a separar, va a limpiar su era. Va, así como decía Juan el Bautista, su aventador, ¿se acuerda? Está en su mano y limpiará su era y separará la paja del trigo, ¿cierto? La paja se va al fuego y el trigo se va a su granero. De la misma manera, Él separa, ¿no es cierto?, el trigo de la cizaña, los cabritos de los corderos, etcétera, etcétera. A eso se refiere este versículo. No es la iglesia, por una razón que ya la hemos dicho, la iglesia no está presente en Mateo 24. Por lo tanto, cualquiera que le diga a la iglesia pasa por la gran tribulación, usted concretamente, con toda seguridad y confianza en la obra de Cristo, usted le dice: la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate, es decir, nos libró de la condenación eterna, pero también nos libró de la ira venidera. La gran tribulación es un tiempo de ira, de castigo. No tiene ningún sentido en términos de salvación que la iglesia pase por un tiempo de castigo. Eso es absurdo, eso no se sostiene. Aquí está hablando de los redimidos en el tiempo de la gran tribulación. Israel es el protagonismo. Pero ya entramos al versículo 42. Y lo decíamos la semana pasada, abre una nueva enseñanza, yo lo diría exhortativa. Velad, dice el versículo 42, velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vamos a detener un poquito en el versículo 42. Como ya lo hemos dicho, hermanos, toda la Biblia es útil. No podemos decir, esta enseñanza, si bien está dirigida a un programa destinado a Israel, podríamos decir, entonces no la vamos a leer. No, la enseñanza, la exhortación, el principio es exactamente el mismo. Nunca olvidemos que Israel va a ser salvo exclusivamente por la obra de Cristo. No crea que por ser israelita se es salvo. No, todo israelita no puede bypassear, ¿cierto? No puede eludir la cruz de Cristo. Y en el futuro, Israel, el remanente de Israel, va a reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías. No hay salvación fuera de Cristo. Sin embargo, hay cosas que se aplican exclusivamente a Israel. La reconstrucción del templo usted no la puede aplicar a la iglesia. ¿Qué templo si nosotros no tenemos templo? Cada cristiano, cada creyente es un templo. Pero hay un principio que trasciende de un pueblo terrenal que se llama Israel a un pueblo espiritual que se llama la iglesia. Y uno de los principios, precisamente como exhortación, que siempre tenemos que estar velando. Es decir, la vida del cristiano no es aterrizarnos aquí y esperar que este mundo cambie, sino que estar velando porque Cristo prometió que en cualquier momento nos venía a buscar y Él va a cumplir su promesa. Por lo tanto, cuando analicemos este versículo 42, principalmente nos vamos a acordar del Israel que va a ser salvo allá, en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros no estaremos en la tierra, pero este velar para ellos también puede ser aplicado velar para nosotros. Ahora mismo nosotros tenemos que estar velando. ¿Y qué significa estar velando? Como ya lo hemos dicho, hermanos, es una idea de permanecer despierto. Cuando usted dice, hay varios trastornos del sueño, ¿cierto?, en las personas, y la gente dice, me desvelé. ¿Ya? Es decir, prácticamente, en otras palabras, está diciendo, no dormí. La idea de velar, y esto es interesante porque tiene que ver con etimología, la palabra original es Gregorio. No sé cuántos conocen algún Gregorio. La palabra Gregorio, ¿cierto?, proviene precisamente del origen estar velando. ¿Ya? Dicen que por ahí viene el término gregoriano, que cantaban en la noche, en la madrugada, los monjes que se iban a las montañas. Pero más allá de que si es ciertos mitos, la palabra original tiene que ver con eso, con estar despierto, vigilar. Porque quienes lo hacen es porque están esperando en algún momento, ¿cierto?, que ocurra algo. Nos acordábamos allá en Temuco de este pasaje que siempre lo presentamos como una exhortación a todos nosotros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué más dice? Sino exhortándonos unos a otros, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Detengámonos en esa frase, que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día para nosotros? No es el día del juicio, no es el día temible, terrible del Señor. Es el día en que, y esto es maravilloso, el día en que la iglesia será trasladada en cuerpos de gloria para estar para siempre con el Señor. ¿Cuántos creemos que eso es verdad? Y si creemos que es verdad, y lo decimos con un fuerte amén, entonces tiene que haber una consonancia con la idea de estar velando. Nos acordábamos también de esto porque de repente uno compara la situación secular a la situación espiritual. Siempre es bueno informarse de qué está pasando, ¿no? Estar informado. Había un eslogan antiguo de una radio, no sé si lo usan todavía, el hombre que no está informado no tiene derecho a opinión. ¿Se acuerda? La radio, no sé, Radio Colo Colo, no, Radio Bio Bio. Lo mismo en la iglesia. Si nosotros no estamos informados de lo que está pasando, ¿cómo vamos a enseñar a otros? Si nosotros decimos que aquel día se acerca, tenemos que informarnos. Y nuestra única noticia es la palabra de Dios. Y eso es estar velando. Estar informándose es estar velando. Entonces lo que pasa, hermano, y aquí yo quiero anticiparme, no es el tema de hoy, pero nosotros estamos viviendo, y lo vamos a ver en Mateo 25, cuando entremos ahí muy pronto, ya el próximo mes, estamos, simbólicamente lo voy a decir, en la 11ª hora. Estamos prácticamente al final del día. Por eso que
vemos ahí en las vírgenes, ¿no es cierto?, que es Israel, pero hay un llamado también de alerta. La llamada de medianoche. He aquí viene el esposo. Salgamos a recibirlo. Ese es Israel. Y nosotros estamos en la misma situación. En cualquier momento nuestro esposo nos viene a buscar. Nunca olvidemos eso. El esposo no se ha olvidado de nosotros. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo citaba nuestro hermano Román. Ese es el novio que fue a preparar morada para su esposa. Y sabe que en la tradición judía, en la historia, en el contexto histórico, el novio, en este caso el esposo, volvía sin previo aviso a buscar a su esposa. Entonces, ¿qué tenía que hacer la esposa? Estar esperándolo, ¿cierto? Como nos esperaban ahora que llegáramos de Temuco. ¿A qué hora llega mi chanchito? ¿Cierto? Bueno, también reírse. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá nuestro Señor. La semana pasada, hermano, veíamos varios pasajes, no los vamos a repasar todos de nuevo, pero este llamado a la inminencia, ¿se acuerda lo que significa la palabra inminencia? Significa que es próximo, que es inmediato. Aunque muchos nos digan, oye, desde que te conozco estás hablando de que Cristo viene y todavía no viene. Eso está escrito como profecía. Los burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero el apóstol Pedro responde, ¿cierto? Estos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. Lo importante es que para los creyentes, hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Imagínense usted, 700 años antes de que naciera el Mesías, estaba profetizada el nacimiento del Mesías. ¿Se cumplió o no se cumplió literalmente? Pero también nos acordábamos de eso. ¿Quiénes estaban esperando al Mesías? No era su pueblo, esa es la paradoja. Hoy día exactamente lo mismo. Hable con 10 personas evangélicas. ¿Qué le están enseñando en su iglesia? Que viene un avivamiento. Que Chile para Cristo, que va a cambiar la sociedad, que va a ser convertida América para Cristo, el mundo para Cristo. Suena bonito, suena atractivo, pero no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios que dice que, lo citaba, ¿no es cierto? Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Eso se ha olvidado, eso parece que no existe. ¿Dónde dice eso? Entonces, hay otro evangelio, otra perspectiva de evangelio. Por lo tanto, el tema de la inminencia es muy, pero muy importante. Esto es cercano, esto es próximo, esto puede ocurrir en cualquier momento, quizá el día de hoy. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso, Joel 1:15, por citar a alguno. Pero también el Señor dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Esto es el día del juicio, también aparece en el Nuevo Testamento. Pero nosotros no estamos en tinieblas, eso es tremendo, ¿eh? No estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. La gran diferencia de los creyentes que estamos por gracia, todo esto por gracia, estamos observando las profecías y perseverando en las profecías, no nos va a sorprender este día. Ni el día del arrebatamiento, ni menos lo que va a pasar en el futuro, porque ya estaremos glorificados. Pero ahora, en lo inminente para nosotros, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué no nos va a sorprender? Porque le estamos esperando y aún más, como decía Pablo, aguardando con aflicción, incluso con lágrimas, ser revestidos de gloria. Si a usted, mi hermano o hermana, hoy día mismo le dieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Seguir en este mundo esperando las promesas de los hombres o ser revestido de gloria para estar para siempre jamás con nuestro Salvador? Creo que todos diríamos amén, no tengo nada que pensar. Pero hay una cristiandad que dice, bueno, deja que entierre a mi padre y luego me arrebatas, poniendo una analogía. El Señor nos ayude a terminar nuestra carrera, lo decíamos el otro día, amando la venida del Señor. Porque Él tiene una corona prometida para todos los que aman su venida. Para los que gustan un poquito de la historia, yo quiero dar unos pequeños antecedentes, hermano. Algunos dicen, esta idea de la inminencia, porque hay algunos que dicen, eso de la inminencia es falso. ¿Lo ha escuchado? Hay un señor muy seguido que se llama Baruch Coleman, que es un judío, ¿cierto? Que predica con una kipá en la cabeza, porque es judío.
y dice eso de la inminencia es falso. ¿Y cuál es el argumento de él? Que la iglesia en muchos siglos, ¿cierto?, nunca habló de la inminencia. Y la gente que quiere escuchar algo nuevo dice, mire, a mí me había enseñado de la inminencia y él me dice que la inminencia no existe. Por ejemplo, hay un tal Cipriano de Cartago. ¿Sabe cuándo vivió este creyente, Cipriano de Cartago? Entre los años 200 y 258 después de Cristo. Estamos hablando del siglo III después de Cristo. Él dice, nosotros, comillas, nosotros que vemos que las cosas terribles han comenzado, fíjese que coincide con lo que dice la Biblia, nosotros ya estamos viviendo el principio de dolores, no los dolores de parto. Este señor de Cartago, Cipriano, decía estas cosas terribles han comenzado, principio de dolores, y sabemos que las cosas aún más terribles son inminentes, palabras de él. Podríamos considerar como la mayor ventaja el partir de ella lo antes posible. ¿Cómo que no había esperanza pretribulacional en creyentes de antaño? Entonces yo le decía a un hermano por ahí, un pastor, le decía, es necesario revisar más antecedentes para, antes de enseñar a una iglesia completa, la inminencia no existe, es un invento que partió a partir de 1812 en adelante. No, tengamos cuidado. Los creyentes antes del siglo IV esperaban la inminente venida del Salvador. Vivían así. Por esa razón nos aterrizaban. Y permítanme recordar algo que también es parte de la historia que nos sirve porque la historia es cíclica. El hombre tropieza con la misma piedra. Ocurrió que en el siglo IV un emperador, ¿cierto?, llamado Constantino el Grande, sabía que una de las facciones poderosas para llevar a cabo su imperio era la facción religiosa. ¿Sabe usted que hay 3 poderes, pero esenciales para alguien que anhela poder? La política, el dinero, el poder del dinero y la religión. Y este Constantino les hizo un concilio, pero de lujo, en una ciudad que ahora actualmente es la región de Turquía, el concilio de Nicea, año 325 a.C. Perdón, después de que eso, muy bien, hermano. Veía, a ver si estaban atentos. Y todos los gastos pagados, aviones, todo. No, en ese tiempo no había avión. ¿Y qué pasó con la iglesia? Mordió el anzuelo. Mire, con este emperador el mundo se va a convertir, es decir, Chile para Cristo, el mundo para Cristo, Roma para Cristo en ese tiempo allá. ¿Ocurrió o no ocurrió eso? No ocurrió, hay 2000 años de que no ocurre nada. Incluso vamos de mal en peor. No nos engañemos. No nos engañemos, hay una gran multitud diciendo lo contrario. Bueno, todo cambió. Pero hermanos, pre-nicenos, es decir, antes de ese concilio de Nicea, decían como este Cipriano de Cartago, salir lo antes posible, no les da gracias a Dios, dice él, no se felicitan que por una salida anticipada, note, ustedes serán recogidos y librados a partir de los naufragios y desastres inminentes. Este Cipriano de Cartago, que vivió en el siglo III, antes del gran concilio de Nicea del siglo IV, enseñaba la esperanza de salir antes de la gran tribulación que viene al mundo. Por lo tanto, si alguien le dice esto no tiene historia, es mentira. Yo le decía a los hermanos la otra vez, hermano, lo único que tenemos en cuanto a la verdad es la Biblia. Todos nos mienten, hermano, nos mienten en la cara. En este país, en América, en el mundo, nos están mintiendo. Y los creyentes tenemos un gran privilegio. Tenemos la verdad. Y no es una verdad creada por un hombre. Es una verdad encarnada y que tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Los creyentes del primer siglo, a quienes tenemos que imitar, de los primeros siglos, tenemos que imitar, creían y tenían una fuerte convicción del inminente regreso de Jesucristo. Ellos murieron esperando ser sacados de la faz de la tierra. ¿Usted se acuerda del apóstol Pablo? Podríamos decir siglo I después de Cristo. ¿Qué decía Pablo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No era palabra de Pablo, era palabra del Señor. Que nosotros, dice, se incluye. No dice ustedes, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se está refiriendo a los que ya habían muerto en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo separa el grupo de los que habían muerto en Cristo con el grupo de los creyentes vivos que iban también a ser arrebatados. Es decir, la convicción de Pablo era tan fuerte que decía, los que habremos quedado hasta ese día, no nos adelantaremos a los que murieron en Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note lo que dice de sí mismo y del grupo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, esa palabra indica la idea de remanente, de reliquias protegidas y preservadas por Dios, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Palabra que la repetimos muchas veces. Este no es un padre de la iglesia. Este es el apóstol Pablo. Yo me pregunto, hermano, algunos que dicen, pero la historia de la iglesia no registra esto. Bueno, ¿nosotros nos guiamos por la historia de la iglesia o por el testimonio apostólico? Yo me pregunto a veces. La única autoridad que tenemos, hermano, es la palabra de Dios. Si no partimos de esa base, creo que no tiene ningún sentido esta discusión. Si usted dice, yo no creo plenamente en la Biblia, no creo exclusivamente en la Biblia, sino que necesito confirmar su enseñanza en la historia de la iglesia. Bueno, la historia de la iglesia tiene muchos bemoles en un lenguaje musical, es decir, cosas que no son correctas, que bajaron del estándar de Dios. Por ejemplo, nos acordábamos allá en las cosas que repasamos, que fueron muchos temas. La iglesia ha enseñado por centurias que hay que bautizar infantes. Eso está en la historia de la iglesia, o sea, porque la historia de la iglesia lo enseña, ¿lo vamos a creer? ¿Cómo es posible creer que un bebé que no tiene conciencia de pecado sea bautizado para que a través de esa aspersión, de ese rociamiento mágico, esa criatura pase a ser parte del pueblo de Dios? No se sostiene. Los que creyeron en la palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Entre otros. Porque no necesitamos testimonio de la iglesia primitiva, no de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva fue la única fiel, sino de la iglesia a partir del siglo IV para adelante. Empezaron a distorsionar el evangelio, a tal punto que se olvidaron de la inminencia. Por lo tanto, aquí tenemos el testimonio de Pablo. Nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Perspectiva, note, está hablando en perspectiva y esperanza de ser testigo ocular del día en que Cristo nos venga a buscar. Que es lo mismo que creemos nosotros y así debemos creer. A cualquier discípulo que le podamos nosotros instruir, a cualquier hermano nuevo que hay que instruirle, decirle, ¿qué estamos esperando como iglesia? Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo puede ocurrir eso, hermano, hermana? En cualquier momento. Eso se llama inminencia. El arrebatamiento, amados hermanos, es esperar no ver muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir. Si el Señor no viene antes a buscarnos, vamos a morir. Pero debemos vivir no esperando la muerte, sino esperando que el Señor nos saque de aquí. Arrebatamiento inminente. Y arrebatamiento inminente que viene a buscar
parece rima, a un remanente. ¿Qué significa remanente? Remanencia, lo que ha quedado. Si usted observa, hermano, cómo Dios ha tratado con el ser humano, porque partamos de la base que todos somos viles pecadores, lo decía muy bien nuestro hermano, nosotros seremos salvos a pesar de lo que somos. No por lo que hicimos, no por lo que dejamos de hacer, sino a pesar de lo que somos, solamente por la obra de Cristo. Esa es la base. Ahora, entendiendo eso, hermano, siempre cuando el hombre se encuentra con el Señor, en el sentido del pacto, cómo Dios administra ese trato con Dios, podríamos hablar del Génesis, cuando trata el Dios Todopoderoso con dos personas que son nuestros primeros padres, ¿cierto? Adán y Eva. Después, más adelante, ¿no es cierto?, trata con otra persona como Noé. Después trata con otra persona como Abraham. Después, tiempo más tarde, con un tal Moisés. Siempre vamos a ver la misma tónica. El Señor se manifiesta, se revela, la gente ahí se aglutina, y siempre al final de esa etapa, el hombre termina dándole la espalda a Dios. Siempre es así, siempre fue así. Si saltamos rápidamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia de la cristiandad final? Que la cristiandad final, nominal, también le dará la espalda a Dios. Ese escenario lóbrego, oscuro, sin esperanza, no significa que no va a haber nadie salvo. Dios se guarda, Dios se reserva, remanentes. Grupúsculos, por ahí están, no sabemos. ¿Cómo quisiéramos conocerles, cierto? En el tiempo en que la gloria de la tecnología nos impresiona, qué difícil es encontrarles por ahí. ¿Dónde están nuestros hermanos? Por eso para nosotros es muy importante, quisiéramos que todos les visitáramos a nuestros hermanos en Temuco, pero por razones de tiempo, de costos, limitaciones que tenemos, no podemos partir todos para allá. Pero ese es otro grupúsculo, así como nosotros, que estamos como remanentes. Y por allá habrá otro, lo atenderá otro grupo que a lo mejor no nos vamos a conocer nunca en la tierra, pero en la nube gloriosa, cuando nos venga a buscar, ahí nos veremos. Pero la idea es que esta redención inminente, esta inminente venida de Cristo para buscar a su pueblo, no es una cuestión masiva. No crea que vamos a llenar el Movistar Arena los creyentes. No sé cuánto hace el Movistar Arena, 14.000 personas creo, ¿cierto? No, con suerte llenamos la plaza aquí de la esquina, los creyentes verdaderos. Si una vez lo dijo un hermano, va a ser un tiempo en que vamos a ser arrebatados tan poco que vamos a pasar desapercibidos. Incluso muchos van a decir, oye, no sé qué pasó con estos que se reunían en la flecha 0733, que lo único que hablaban era en contra del avivamiento. ¿Se fueron con el Señor? No, no van a decir eso. Fueron abducidos por los marcianos. Una explicación que podríamos decir racional. ¿Sabía usted que se está reverdeciendo esta idea de los marcianos? Hasta un chachachay, pues, hermano. Los marcianos van a llegar. Ya llegaron. Dice, hermano, nosotros los que hayamos quedado, quiero terminar esta parte, los que hayamos quedado, es decir, las remanencias, los grupos, los poquitos. Yo siempre me acuerdo y nos identificamos con Elías. Solo yo he quedado, todos son unos apóstatas. Se ha dado muerte a cientos de profetas falsos, y fue verdad. Y en ese lenguaje de plenitud dice, yo me he reservado 7.000 rodillas que no han doblado su rostro, su corazón, no se han inclinado ante los Baales. Hermano, aunque quedemos 2 personas, no va a ser así. Pero nunca podemos traicionar a nuestro Señor. La Biblia es nuestra garantía, amados hermanos. El apóstol Pablo dice, los que habremos quedado, refuerza la idea de una esperanza de gloria antes de morir. Eso es lo que debemos esperar la iglesia. Ahora, aparece un señor en la historia que es Clemente de Roma, porque hay 2 Clementes que por lo menos la historia menciona, un Clemente de Alejandría y un Clemente de Roma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno es de Roma y el otro es de Alejandría. No. Parece que me comí un Tony allá en Temuco, ¿ah?
¿cierto? No sé qué me dieron los hermanos, canapé de Tony. Hermano, ¿cuántos saben lo que era Alejandría? Alejandría era una región africana que tenía lo voy a decir así en términos simples, tenía una tremenda reserva de literatura de la cultura helénica, griega. Y ahí iban los que mezclaron el cristianismo con la filosofía. Y venían de Alejandría felices porque habían descubierto que el cristianismo compatibilizaba con el gnosticismo. El gnosticismo es una idea racional de decir, yo voy a creer cuando yo confirme que esto es así de cierto. Y toda esta mezcla, bueno, tenemos varios de ahí, Arrio de Alejandría, ¿cierto? Tenemos a un tal, ¿cuántos fue? Que fue como el mentor de Agustín de Hipona, Orígenes de Alejandría, también viene de allá. Y había un Clemente de Alejandría. No, ahí no nos metemos. Este es Clemente de Roma. Dice lo siguiente, está hablando en el siglo I después de Cristo. En verdad, pronto y repentinamente se cumplirá su voluntad, como las Escrituras dan testimonio, diciendo, rápidamente Él vendrá y no tardará, aludiendo a Hebreos capítulo 10, ¿se acuerda que dice? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y dice, el Señor vendrá repentinamente a su templo, el santo a quien esperáis. Nosotros sabemos que la iglesia es la casa de Dios. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Es decir, vendrá a buscar eso es lo que interpretamos de Clemente de Roma. Es decir, él esperaba este arrebatamiento pretribulacional, antes de la tribulación. Es decir, esperaba el inminente regreso de Cristo. Hay un tal Bernabé que habla en el año 200 después de Cristo. Perdón, sí, siglo III. Dice lo siguiente, porque está cerca el día. Note el lenguaje. Entonces, perdóneme hermano, pero algunos dicen, no hay historia de la iglesia que hable de que personas, ¿cierto?, posterior a los apóstoles, hayan hablado de un arrebatamiento inminente. Pero, y esto está documentado, hermano, esto no está inventado. Dice, porque está cerca el día en que todas las cosas perecerán con el maligno. El Señor está cerca y su recompensa, decía este Bernabé. Se me fue el tiempo. Ignacio de Antioquía, siglo II, dijo lo siguiente. Los últimos tiempos han llegado sobre nosotros, por lo tanto, seamos de un espíritu reverente ante la paciencia de Dios. Detengámonos ahí en esta declaración de Ignacio de Antioquía, que es lo mismo que dice la Escritura. ¿Por qué decimos, por qué el Señor tarda tanto? Dicen los que no creen. Porque ignoran que Él está extendiendo su paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca. Lo dice Pedro. Imagínense qué egoístas seríamos cuando uno dice, ya nos vamos y si el Señor nos diera a escoger, bueno, ¿qué quieren? Todavía quedan escogidos que llamar. No importa, déjenlo afuera, vámonos nosotros. No. Ignoramos que Él, todo este tiempo, voy a redondear la cifra, 2000 años en que Dios ha extendido su longanimidad, su paciencia. Entonces no debemos ignorar, lo decía este señor, este hermano ya. Seamos un espíritu reverente ante la paciencia de Dios, para que no despreciemos la riqueza de su bondad y tolerancia. A Policarpo le dice, estate alerta, velando en el espíritu, sé cada vez más celoso de lo que eres. Bueno, como ustedes ven, hermanos, porque podríamos citar mucho más, vemos que no solo la Escritura, que es lo que realmente nos importa y nos satisface, pero cito esto en la historia, ¿por qué? Porque hay muchos que dicen, bueno, muéstreme un ejemplo. Creo que mostramos más de un ejemplo. De personas de los primeros siglos que creyeron en que la iglesia debía esperar un inminente regreso de Cristo. Bueno, ahí tenemos los ejemplos. Ahora, para terminar e introducir lo siguiente, hermano, en el capítulo número Mateo 24, versículo 42, este velad nos habla de inminencia, de estar como atalaya, vigilando,
porque estamos cruzando un tiempo de sopor. El sopor, ¿sabe lo que es el sopor, cierto? Es el sueño. Yo no sé cuántos hermanos alguna vez en el metro, en una locomoción colectiva, usted está tan cansado que empieza a cabecear. Y de repente se va doblando, así como zapato arriba del techo, y de repente hasta se acuesta en el hombro del que está al lado. Cansado. Así está la iglesia, hermano. Lo decía un hermano de antaño, tenemos que pedir permiso a un pie para mover el otro. Estos mensajes, hermano, nos despiertan. Cristo vuelve pronto. Yo quiero que terminemos revisando este pasaje y nos vamos, hermanos, meditando en esto. Hoy día tuvimos un temblor, ¿cierto? Aquí en la zona. 3 temblores, ¿ya? Bueno, para nuestros hermanos de afuera, nosotros somos un país sísmico. Y estamos entrando en un periodo en que ya tiene que venir algo fuerte, ¿eh? Ya no sé si en la zona central, en el norte, pero ya. ¿A qué me refiero? Que nos sirve para despertarnos, ¿ya? Remecernos un poquito. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. Toda la exhortación apostólica de Romanos capítulo 13, 12, que son los deberes cristianos, ¿se acuerdan que los estuvimos estudiando? Tienen este sello tan importante. Y todo dice, estamos en el texto, ¿no? 13:11, perdón, 13:11, no había dicho el versículo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si ese no es un mensaje de inminencia, de decirle a los creyentes está próximo, no sé cómo llamarlo. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cristo viene pronto, mis amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias